Siempre, digamos, en relación con las protestas, el planteo es que las manifestaciones de protesta social están vinculadas con la libertad de expresión, con los derechos de asociación, y desde el movimiento de derechos humanos y de las organizaciones de derechos humanos, sobre todo en los países que enfrentaron procesos de represión o de criminalización de protesta social, siempre se reivindicó la idea de que existe un derecho a la protesta y que está muy vinculado con el derecho a la expresión, a la libertad de expresión. Lo que se defiende de perspectiva de derechos humanos es el derecho a protestar, lo cual no significa compartir los contenidos de la protesta ni las manifestaciones que se expresan en esas protestas. En los últimos tiempos, en varios países de América Latina, lo que uno observa es protestas sobre todo de ciertos sectores medios, de clase media, que tienen demandas diversas, pero donde entre esas demandas pueden aparecer, por ejemplo, demandas de endurecimiento de las políticas de seguridad, de restricción de las políticas migratorias, con un fuerte contenido xenófobo, e incluso demandas de sectores políticos que plantean la ruptura del orden institucional, la salida anticipada de gobiernos. A mí me parece que el hecho de que esas protestas se realicen de manera masiva en las calles no legitima el contenido de las protestas y de las organizaciones de derechos humanos, que es contestar los contenidos de las protestas que son contrarios a los principios de derechos humanos. Por un lado, es importante que ciertos sectores con una vocación autoritaria, que los tenemos en nuestros países y que en otras épocas buscaban llegar al poder político a través de, por ejemplo, el partido militar que gobernó, por ejemplo, la Argentina durante gran parte del siglo XX, hoy estén utilizando las herramientas de la política, la participación política, el uso del espacio público. Yo creo que eso es un factor de estabilidad de los procesos políticos democráticos. En la Argentina hay un ejemplo que me parece interesante. Hacia el año 2003-2004 hubo unas manifestaciones muy grandes encabezadas por el padre de un chico que había sido secuestrado y muerto en un secuestro, que era Bloomberg, que planteaban básicamente endurecimiento de las penas, protestas que fueron masivas, 2 o 3 actos con cientos de miles de personas en el centro de la ciudad. Y yo creo que ahí el planteo desde las organizaciones era, bueno, entender que ahí había una demanda social, que esa demanda social era representativa de un sector importante de la sociedad argentina que estaba reclamando cambios en las políticas de seguridad, pero tratar de contestar esas protestas, tratar de plantear cómo algunas de las cuestiones que allí se reclamaban podían conducir a agravar los problemas de seguridad, contestar desde la perspectiva de derechos humanos los contenidos de esa protesta. O sea, el hecho de que tuviera un fuerte apoyo social no legitimaba el contenido de la protesta, y yo creo que esas son cuestiones que hay que plantearlas y discutirlas. Pero eso suele, en casi todos los países, sobre todo el tratamiento que se hace a nivel de medios de las protestas, es muy obvio, digamos, la representación de algunas protestas como protestas del ciudadano, ¿no? Que es el ciudadano indignado por los problemas de la corrupción, de la institucionalidad pública, que sale libremente a la calle a protestar y que es inspirado por los valores cívicos y gente amable, pacífica. Y del otro lado, otras formas de protesta, de reclamos o manifestaciones políticas que se ven como vinculadas con gente que recibe subsidios, que es manipulada, que es llevada. En realidad hay manifestaciones que tienen mucho más que ver con sistemas políticos que organizan su militancia y otras que son más espontáneas. Pero en los medios se ve claramente un intento, por lo menos en la Argentina, de contraponer protestas de ciudadanía con movilizaciones llevadas desde aparatos políticos. Y eso, detrás de eso no es neutral, detrás de eso hay una agenda, digamos, de fortalecer las demandas de un sector que protesta y subordinar o limitar los alcances de la demanda de otros sectores que protestan. Eso es común. Se ve lo mismo en las protestas las marchas en Venezuela, digamos, donde el tratamiento en los medios va a ser muy distinto de acuerdo a quién proteste. Ahora, no significa que unas protestas sean más legítimas que otras, o sea, el derecho a protestar hace que cualquier protesta sea legítima, lo cual no significa que uno tiene que dar por legítimo el contenido de esas protestas y no discutirlas. Me parece que parte del trabajo en derechos humanos, de discusión política en derechos humanos, es discutir también las demandas de los que protestan.